Domingo 28 de febrero. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr esto sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, en el segundo domingo de Cuaresma, el Evangelio nos señala la meta hacia la cual nos dirigimos, la Pascua. Es importante que en el camino cuaresmal no perdamos el horizonte para que todo lo que hacemos y preparamos tenga como meta esta gran celebración. El relato de la transfiguración del Señor que hemos escuchado tiene ese objetivo. Este pasaje evangélico se sitúa en un momento crucial en la vida de la comunidad de discípulos de Jesús. Anteriormente, después de la confesión de Pedro que Jesús es el Mesías, Jesús les explica a sus discípulos en qué consiste su mesianismo: rechazo, sufrimiento y muerte. Su mesianismo consiste en abrazar la cruz. Esto generó la oposición de Pedro y el escándalo de los demás discípulos. Más aún, Jesús aprovecha para invitarlo a abrazar también la cruz. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. La cruz aparece en el horizonte de la vida de Jesús y de la vida de los discípulos. Esto generó escándalo y crisis en la comunidad de los discípulos. En ese contexto de crisis, Jesús tomó consigo aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. El monte, entendido como metáfora religiosa, implica esfuerzo, empeño, purificación, en donde solo es necesario lo imprescindible. Alcanzar la cima implica superación. Al mismo tiempo, el monte es lugar privilegiado de búsqueda, encuentro y escucha con nosotros mismos y con Dios. El acontecimiento de la transfiguración de Jesús era necesario en aquel momento de crisis. Iban camino a Jerusalén y allá es esperada la muerte de Jesús. Galilea había mostrado el éxito del reino de Dios. La comunidad de discípulos identificó allí la realización de los tiempos mesiánicos relacionados con los milagros de Jesús y con las multitudes necesitadas. La expectativa judía de un Mesías liberador de la opresión romana estaba siendo respondida. Los discípulos aún no salían de estos moldes mesiánicos. Pero cuando Jesús anuncia su pasión y crucifixión, hay alarma y desconcierto, escándalo y crisis. No se entiende un mesianismo que pase por la cruz.
para infundir esperanza y mostrar la meta final es que Jesús se transfigura. Lo que en el sentido profundo se transmite este pasaje de la transfiguración es una vivencia fundamental para toda persona humana, que lo fue sin duda también para Jesús. La necesidad de trascender la superficie de las cosas para captar su sentido profundo. En un momento privilegiado de gracia, los discípulos pudieron acceder a una visión más honda de lo que significaba aquel Jesús humilde que les acompañaba, como uno de tantos, y el sentido profundo de su mesianismo. El mesianismo de Jesús era distinto al esperado. Debía padecer y morir para entrar en la gloria, para llegar al triunfo definitivo. Y eso les dio ánimos a los discípulos y los fortaleció para continuar la subida a Jerusalén. En esta Cuaresma tal vez sea necesario salir de nuestras rutinas, esforzarnos por subir y contemplar las dificultades de la vida como parte de un camino que nos permitirá tener una mirada más nítida de nuestra existencia. Como nos recordaba San Pablo en la segunda lectura de hoy, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es tiempo de fe confiada. Es tiempo de mirar con mayor profundidad y trascender las dificultades y sufrimientos, encontrándoles un sentido. La vida plena se adquiere a base de esfuerzo y superación de todas las dificultades. Para llegar a la resurrección es necesario pasar por la cruz. El dolor, el fracaso, la oscuridad, el sinsentido, el silencio de Dios se abrirán a la luz de la Pascua. Son camino para la gloria si lo vivimos confiando en Dios. No desaparecerán las dificultades que pueden presentarse, como no desapareció la cruz del horizonte de Jesús, a pesar de ser el Hijo amado del Padre. Pero la esperanza en el Dios de la vida y de la luz nos ayudarán a superarlas, como hizo Jesús. Contemplarle, escucharle, seguirle es el único camino para el triunfo. Los protagonistas de esta escena del Evangelio no bajan del monte de la misma manera que subieron. Algo ha cambiado en ellos. Sus corazones tienen una nueva esperanza. Nos dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, la esperanza nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes. Que Dios les bendiga y les proteja.